Bienvenidos a otro programa de Está Pasando, aquí en Zarabanda Televisión. Hoy vamos a hablar de religión, de libertad de pensamiento y de las exigencias que se hacen también a las instituciones y a la sociedad para que permitan convivir independientemente del credo o la creencia de cada cual. Y para eso contamos con un invitado que es una referencia aquí en Rivas, que es Juancho Gómez, el presidente, elegido hace unos meses, de la Asociación Laica de Rivas. Bienvenido, Juancho. Muchísimas gracias, Víctor. Cuéntanos, Juancho, en primer lugar, sobre esa Asociación Laica de Rivas. Esto es muy extendido. Háblanos un poco de en qué momento surge ese tejido asociativo, no solo en Rivas, sino en el resto de España, de Europa, de ese movimiento de Europa laica, asociaciones laicas. ¿En qué momento se organiza la gente para reclamar esa libertad de pensamiento frente a la Iglesia Católica, sobre todo en el caso de España? Bueno, sus orígenes, lógicamente, están en el inicio de la incipiente democracia, a partir del año 75, ¿no?, con la muerte del dictador, y se empieza a ver que existe esa necesidad, sobre todo después de un hito fundamental que era el concordato. Claro. La modificación, que no nuevo concordato del 53, sino una modificación, pero que no alcanza las expectativas que tenía puesta sobre todo la progresía, vamos a decirlo, en aquel momento. Y entonces empiezan a surgir esos movimientos a partir de finales de los años 70 y 80, si bien aquí en concreto nuestra asociación, aunque yo no soy de los más ancianos del lugar, también he de reconocerlo, pues lleva prácticamente 20 años de andadura, ¿no? Que estamos hablando de los años 2000. Aquí se crea porque tenemos, es bien sabido, quiero decir, no digo nada nuevo, que el movimiento asociativo en Rivas es efervescente, afortunadamente, quiero decir que tiene mucha efervescencia, y desde entonces viene funcionando pues en ese sentido, ¿no?, en sus dos aspectos fundamentales de libertad de conciencia y de la separación, que luego podemos entrar más en detalle, entre lo que es, iba a decir, iglesia. Entendemos iglesia fundamentalmente la católica, que es la dominante, por decirlo de alguna forma, en este país, y el Estado, en todas las administraciones, vaya, en general, ¿no? Y te preguntaba por también un poco esa pata que sobrepasa el escenario puramente español, donde también vosotros también tenéis mucha relación con Europa laica. Sí. ¿Cómo es ese movimiento también europeo que demanda lo mismo, pero también con muchas particularidades, ¿no?, por países? Bueno, la Asociación Europa Laica, en realidad, se llama Europa Laica, pero es una asociación española que no es internacional, es exclusivamente española. Sí. Y en honor a la verdad te diré que desconozco cómo funciona, salvo que conozco algunos amigos portugueses, cómo funciona allí. De todas maneras, es muy diferente la relación. Sí, pero que está integrada, digamos, con otras de otros países. Exactamente. Es diferente porque la relación que existe entre la Iglesia y el Estado en otros países, el ejemplo paradigmático para nosotros es el ejemplo francés, claro, ¿no? Claro. Desde la normativa, la legislación que separa concretamente Iglesia y Estado en Francia es del año 1905. Estamos hablando, además sería muy interesante hablar del tema y de la importancia, por ejemplo, que tuvo el caso Dreyfus, que es un caso famosísimo, en el desarrollo de esta normativa. Entonces, en esos países es distinto, y luego también es distinto en países que son de carácter protestante, ¿no?, como son todos los de Centro Europa o el norte de Europa, ¿no? Nosotros sería asimilable pues a lo que es el sur, que sería Portugal, Italia y Francia, ¿no?, lógicamente, porque Grecia son ortodoxos, que también es otra... Claro, que también tiene su peso religioso. Que también es... Una cosa muy llamativa, comentabas el caso de Francia, donde quizás allí el movimiento laico lo lideran más, por ejemplo, los republicanos, que sería, digamos, el centro-derecha, equivalente a la derecha aquí. ¿Crees que ha habido, quizás en países mediterráneos o quizás también en el este de Europa, una dinámica en la cual la derecha se había vuelto más liberal y, por tanto, se había separado un poco de esos partidos democristianos y ahora ha vuelto a acercarse a valores, digamos, más duros o más cercanos a postulados religiosos más duros? Pero yo creo que eso depende no propiamente de la dinámica de los partidos, sino de la dinámica de la evolución de la Iglesia. Ahora, como anécdota, el otro día leí, ahora que estoy estudiando francés, pues leí un periódico francés y hacía una comparación que digo, os va a sonar a todos mucho, porque pasó con Francisco en este país, esta comparación que decía, estaba hablando y dice, el nuevo papa es Melenchón vestido de cura. Dices, bueno, en fin, me parece
Bueno, pues eso es como que... Una metáfora un poco excesiva, como esto ¿no? que decía la extrema derecha en este país de que el Papa era comunista. En fin, Claro, bueno, pues claro. eso es, dicho, como dirían los franceses, es una boutade, ¿no? Claro, es claro, una claro, broma, claro. es una broma. Y luego en ese camino ya de 20 años de la sociedad laica de Arribas, vamos a hablar de esa separación Iglesia-Estado. Ahora me matizabas lo de no es Iglesia solo, es todas las creencias, los credos. Porque aquí a nivel local digamos que tenemos ese hito importante que es uno de los primeros reglamentos que a nivel municipal sí que establece el cómo los representantes públicos, que al final representan a esa ciudadanía que es mucho más plural, tienen que relacionarse o no con esos eventos que sí que tienen ese carácter marcadamente religioso. Exacto. Yo creo que uno de los hitos fundamentales y que para nosotros es un orgullo, ¿no?, es el haber sido el factotum que hizo posible este reglamento de laicidad. Bien es cierto, en honor a la verdad diré que yo entonces estaba simplemente como colaborador de la asociación, pero sí que era concejal de un partido de izquierdas en aquel momento y voté, lógicamente, a favor. Y recuerdo Lo que viviste desde el otro lado, recuerdo que lo defendí con uñas y dientes frente a la derecha. En este caso era el Partido Popular y Ciudadanos, que no tenía mucho sentido, porque ellos lo que pretendían, que es una pretensión y además yo creo que es una cosa fundamental para nosotros el intentar plasmar ese distingo que voy a hacer ahora, y es laicismo no es igual a ateísmo. Claro. Puede ser perfectamente laico, y de hecho los hay, que son católicos, practicantes y que entienden, como debe de ser, quiero decir que debe estar separado el ámbito religioso. Nosotros entendemos el ámbito religioso desde el ámbito puramente privado y el ámbito civil, vamos a decirle, ¿no?, político en general, ¿no?, el ámbito político civil, ¿no?, que debe estar de la separado. Polis, ¿no? La Polis, política, ¿no?, la polis, que la ciudad. En la ciudad, efectivamente. Y eso ha traído muchos problemas, yo creo, porque pretenden cerrarte muchas puertas con esa afirmación, ¿no? Decir, no, vosotros es que estáis en contra de... No, nosotros admitimos totalmente la libertad religiosa y la práctica religiosa, pero dentro del ámbito puramente privado o dentro de donde debe ser. Por ejemplo, en el tema educativo, que para nosotros debemos ser adalides en ese tema, ¿no?, que es fundamental, es el que las religiones no entren en la escuela. Lo cual no quiere decir, o sea, habrá, como lo llaman esto, catequesis, ¿no? Pero en el ámbito que deben darse, que es en las parroquias o donde estimen oportuno. En el caso de España, mencionabas a la educación, la Comunidad de Madrid, pero pasa en muchas más comunidades autónomas, la enseñanza concertada o privada ya ha superado a la enseñanza pública, y no solo la religión, comentabas, está presente en la educación pública, sino que está con un carácter más marcadamente confesional en esa educación concertada. ¿Cómo estáis viendo esa evolución en la Comunidad de Madrid, donde cada vez hay más presencia de educación concertada y además con esa carga, digamos, confesional? A ver, tendríamos que hacer historia, porque lo digo porque como exmilitante del Partido Socialista me toca defender este tema, y creo que lo vais a entender todos perfectamente. Es Felipe González el que aprueba la normativa que permite, digamos, el hecho de los colegios concertados, en un momento coyuntural en el que no había posibilidad de hacer más infraestructuras de colegios públicos. Entonces dice, bueno, pues para una educación universal vamos a dar paso a este tipo de educación concertada. Lo que pasa que posteriormente se empiezan a crear infraestructuras hasta que dejan de construirse precisamente con los gobiernos de derechas, y ya no posibilitan esa marcha atrás, y al final nos hemos quedado con ese tema. ¿Qué sucede? No negaremos que hay un retroceso ideológico en todo este asunto educativo, y cada vez hay más, y vamos, incluso en este municipio pues tenemos un colegio claramente confesional, ¿no?, como es el Santa Mónica, ¿no? Además, curiosamente, como caso particulares, conozco vecinos míos, francamente, gente que estoy convencida no, que lo sé porque lo han dicho, que han votado a partidos de izquierdas y que sin embargo llevan a sus hijos al colegio Santa Mónica, a unas sabiendas de que hay cierta carga ideológica, lógicamente, y hay un ideario claramente religioso, ¿no? Bueno, si son capaces de separarlo, pues bueno, yo de hecho estudié en el Colegio de los Salesianos, o sea que también hay que decir... Pero bueno, era una etapa completamente distinta. Estamos hablando de los años finales de los 60, 70, en el que había habido un giro precisamente en el que gran parte de la progresía estaba dentro de la propia Iglesia, ¿no? Y pues hombre, no podemos tirar de hemeroteca, no se puede comparar
tarancón de entonces con los que ha habido posteriormente en la conferencia episcopal, ¿no? Era otro tipo de ideología, ¿no? ¿Y cómo has visto el que también dentro de las propias aulas de la educación pública se siga, digamos, permitiendo esa asignatura de religión, que hasta hace muy poquito incluso era evaluable? Muy mal. Evidentemente, muy mal. El que sea evaluable ya es por demás. Afortunadamente, ahora no lo es. Y sobre todo, particularmente me entristece profundamente el que la educación para la ciudadanía haya quedado en nada, haya quedado en agua de borrajas, ¿no? Porque yo creo que era fundamental la educación para la democracia, claro. Y más ahora en estos momentos tan terribles que creo que estamos viviendo, en el cual estamos dando bastantes pasos para atrás, ¿no? Entonces yo creo que sería muy importante el volver, pero es que nadie se ha atrevido con el tema educativo, claro, ni con el tema religioso, ¿no? Hace buena la frase famosa del Quijote de con la Iglesia hemos topado, Sancho, ¿no? Bueno, al final, bueno. Y esto llama la atención sobre todo porque no es que la sociedad, digamos, haya vuelto a girar hacia una mayor religiosidad, salvo que hablemos de, digamos, esas religiosidades populares donde meteríamos, digamos, muchas supersticiones, mucha pseudociencia, que a lo mejor sí que han crecido. Pero si hablamos, digamos, de lo que entendemos normalmente como religiones, no ha habido un aumento de creyentes en la religión. Entonces, ¿qué explica, digamos, ese retroceso o ese no avance cuando no hay, digamos, un mayor número de creyentes? A ver, yo creo que esto no obedece más que a la dinámica histórica que viene desde el comienzo de las religiones. Es decir, ¿por qué surgen desde el punto de vista antropológico las religiones? Voy a poner un ejemplo absurdo. O sea, un señor de aquellas épocas, estoy hablando antes de Jesucristo, veía un rayo y quería dar una explicación a aquello, claro. Y al final daba una explicación de tipo mágico, vamos a decirlo, ¿no? Claro. Conforme ha ido evolucionando la ciencia, ha ido perdiendo ese espacio la religión. Claro. ¿Cómo se llama? Estaba intentando acordarme de un autor que tiene muchísimo predicamento en polaco, el de la sociedad líquida, ¿no? Bauman. En el que la gente no sabe a qué atenerse y por eso nos encontramos que yo estoy alucinado con gente que crea que la Tierra es plana, que no crea en el cambio climático. Y eso obedece no obedece nada más que a una creencia. Desde luego no obedece a un conocimiento. Claro, el conocimiento científico está clarísimo sobre esos temas. Quiero decir que no hay... Lo que pasa es que sienten esa necesidad en estos tiempos convulsos, por decirlo de alguna manera, y se agarran a eso como podrían agarrarse a otra cosa. De aplanar la complejidad, ¿no? Probablemente, pero es difícil porque... a ver cómo atacas, entre comillas lo de atacar, una convicción. Claro. Porque, yo qué sé, si yo tiro mi teléfono, pues sé que el teléfono cabe a 9,81 centímetros por segundo cuadrado, porque es que es así. Quiero decir, nadie me puede convencer de lo contrario desde la época de Newton, que fue que lo descubrió. Eso es inapelable. Incluso eso se pone en duda, bueno, no eso en concreto, pero incluso eso se pone en duda por estamos hablando de los terraplanistas. Y cada vez no tienes más que entrar en las redes sociales y te encuentras con una serie de opiniones contradictorias que la gente... Antes había como argumentos de autoridad, ¿no? Tú tenías dudas sobre algún tema y te cogías la Británica o la Larousse y dices esto es lo que es. Así porque lo dice. Esto es así porque lo dice. Y claro. Ahora incluso eso se está poniendo en duda. Entonces estamos en un momento de relativismo en todos los aspectos, claro. Incluso en el moral también, ¿no? O sea que... Es curioso porque hablas de relativismo, es a menudo también una reflexión que se hace desde la propia Iglesia, ¿no? De que la pérdida de fe, la pérdida de vocación es por un relativismo moral donde esas creencias sólidas, digamos, que se desvanecen en ese aire del relativismo. ¿Qué ha ocurrido para que esa caída, digamos, de esa religiosidad tradicional no vaya sucedido, comentabas, de ese avance de un pensamiento científico, sino de una especie de magma de creencias irracionales que sustituye a ese pensamiento religioso anterior? Yo creo que es una cuestión psicológica, iba a decir otra cosa, pero no me atrevo. Vamos a decir psicológica, iba a decir casi psiquiátrica, pero de decir que esa
ese tipo de personas necesitan de esa creencia por afianzarse sobre algo, porque es como si se les estuviera removiendo el suelo bajo los ¿Consiguen pies. una sensación de control, quizás, al poder explicar la realidad de esa manera? Pero con todos los perdones creo que están equivocados. Pero bueno, no soy yo quien para convencerlos de ninguno de los modos. O sea, desde nuestra asociación me reitero en que pues, debe existir totalmente la libertad de las personas para tener una religión si quieren tenerla. No, esto no es imposición como había los regímenes en su día comunistas, es decir, se acabó la religión. Además ha habido, no hay más que luego practicaban igualmente. Claro, no, y luego religión. ha habido también un efecto péndulo. El caso que hablábamos antes en off de Polonia es un caso paradigmático, ¿no? Hay otro caso en otra religión, por no hablar solamente de la católica, que es el tema de los ayatolás, ¿no? En Irán también era un poco lo mismo. Una sociedad muy de laica, las más en los años 50-60, de las más modernizadas de los países musulmanes, se encuentran con el tema del Shah y a qué se agarran, vamos a decirlo. Pues se agarran al tema religioso, igual que pasó con el Sindicato Solidaridad en Polonia. Es decir, es un caso parecido, con dos religiones, pero es la misma dinámica. Hay mucho mito con eso, porque luego se ve como, sobre todo durante el periodo de Stalin, sí que hay un acercamiento explícito de ese Estado oficial a una religión, a una iglesia que seguía existiendo, o en otros países a lo mejor más latinos como Cuba, donde a lo mejor el 40% de la población sigue siendo católica sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea que igual no había un ateísmo tan militante, ¿no? De hecho, era una consigna, ¿no? Lo de que esa diferencia que hacías antes de que no es lo mismo ser laico o incluso ateo que anticlerical, ¿no? Que habría que hacer como esas distinciones. Y luego tienes que jugar a eso. Bueno, no en vano, esta anécdota supongo que es conocida. Stalin estudió en un seminario. Claro, sí. Iba para cura. Iba para cura ortodoxo, además, ni más ni menos. Y luego hay ciertos... No hay más que ver ahora mismo. Puedes ver cantidad de vídeos del señor Putin y la gran influencia que tiene la Iglesia ortodoxa ahora mismo en Rusia, ¿no? O sea, que eso... Y volviendo al caso de España, ¿crees que la gestión de los últimos años ha entendido esa libertad religiosa en un sentido de igualar al resto de religiones a pequeños privilegios que ya tenía la católica? ¿O ha habido, digamos, ese avance a separación Iglesia-Estado? A ver, iba a decir una cosa muy manida. Me alegra que me hagas esa pregunta. Nosotros siempre utilizamos una expresión muy castiza que es el café para todos. Claro. El café para todos. Es decir, igualamos a todos cuando claramente no es que entendamos los privilegios de la Iglesia Católica, pero estadísticamente, no sé si existe esa estadística en el Instituto Nacional dedicado al ramo, en el Instituto Nacional de Estadística, pero lógicamente es un país manifiestamente, mayoritariamente católico, aunque cada vez menos. Pero de ahí a igualar, ahora sí que es cierto, hay muchos migrantes de países musulmanes, de hecho Rivas es un ejemplo de ello, pero no por ello decir, bueno, igual que permitimos que haya clase de religión católica, ¿qué hacemos? ¿También permitimos que vaya un imán a dar clases de religión al colegio? ¿Qué es lo que está pasando? De hecho. ¿Qué es lo que está pasando? Pues no. Lo que pasa que eso yo creo que ahí hay un malentendido y yo creo que también hay un temor por parte en este caso del PSOE, yo creo que es el partido dominante dentro de la coalición que gobierna, lógicamente, y el presidente además es del Partido Socialista, cierto temor porque en sus propias filas pues hay católicos. Hay una parte importante de católicos, algunos sinceramente muy megapilas, o sea, no hay que ver más que al señor Bono o ¿cómo se llamaba el que fue alcalde de Coruña? No recuerdo ahora mismo el nombre, que al final decidieron mandarle como embajador en el Vaticano. Qué mejor sitio para mandarle que ese, pero no estamos de acuerdo con ello. ¿Y dónde, habría que retroceder un poco esa presencia de religión y donde a lo mejor hay que ser más flexible? Pienso, por ejemplo, en la adaptación que se está haciendo ahora en los comedores escolares para que cualquier persona, según su doctrina religiosa, o a lo mejor que a nivel ético es vegetariano, por ejemplo, o vegetariana, pueda comer según sus creencias personales. No, a mí eso me parece bien. O sea, si hay un vegano, pues también hay que respetarlo. Y si hay un musulmán, pues no puede comer cerdo, no puede beber alcohol. Bueno, los colegios no dan alcohol, evidentemente. Eso me parece bien. Podría haber incluso un plato cocinado al vino que a lo mejor contiene algo de... Pero bueno,
esto es casi anecdótico. A nosotros lo que nos preocupa es la infiltración dentro del tejido educativo de la religión, cuando entendemos claramente que debe estar fuera de ese ámbito, porque son creencias, no es conocimiento, son creencias. Y entre creencias y conocimiento en general hay un abismo entre ambas cosas. Reservar la escuela al conocimiento. Claro. Te quiero preguntar, lo mencionabas antes, el concordato. En ese momento de la transición, ¿a qué se compromete la Iglesia con el Estado y a qué se compromete el Estado con la Iglesia? Y de ese tiempo hasta entonces, ¿qué se ha cumplido o qué se ha incumplido? A ver, el nudo gordiano de la cuestión, como en casi todo, está en la cuestión pecuniaria. Entonces, en la cuestión pecuniaria había, permítaseme la expresión, un brindis al sol de decir, bueno, conforme tal, a ver si nos autofinanciamos. Perdonad que lo diga en estos términos tan coloquiales, pero para que lo entendamos todos. Claro. Eso no se ha cumplido. Claro. No le ha interesado, evidentemente, a la Iglesia Católica, y es por lo que nosotros, como asociación laica, y todas las asociaciones laicas abogan, es decir, págate tu Iglesia. Claro. Yo no tengo por qué pagar de mis impuestos. Ahora mismo estamos en plena campaña. La sanidad, digamos, es una cosa que usamos todos, pero y la Iglesia, cada uno. Y la educación también, claro, y la educación también, ¿no? Que son los dos de los pilares fundamentales, los servicios sociales, que son los pilares fundamentales de la el estado del bienestar. Claro, del estado del bienestar. Entonces, pero lo otro no. Claro. Háblame entonces de esas campañas, digamos, que hace la Asociación Laica de Arribas, pero también otras entidades laicistas, sobre la declaración de la renta. Me decías que ahora estamos todavía en periodo de declaración de la renta. ¿Cómo se financia la Iglesia a través de la declaración de la renta? ¿Y por qué señaláis no solo la casilla de la Iglesia Católica, como mucha gente a lo mejor pueda pensar de manera espontánea, sino también el de fines sociales, que cuidado, que hay también una parte, luego decís que va a la Iglesia Católica? Efectivamente. En los presupuestos generales del Estado hay una partida, si mal no recuerdo, estamos hablando de 11.000 millones de euros para la Iglesia Católica, con lo que se financia y se pagan los salarios de los sacerdotes y en general el mantenimiento. ¿Dónde vemos nosotros problemas? Mantenimiento del patrimonio. Claro. Tema de inmatriculaciones. Ahora te preguntaré. O sea, yo me escandalizo. Yo que he estudiado historia, me encanta cuando voy a los sitios, a pesar de que no soy nada creyente, me encanta ver las iglesias. Entonces, o sea, entrar en la Catedral de Toledo, que es una maravilla, que pues tiene cuadros de Caravaggio, entre otras cosas maravillosos, y tener que pagar 7 euros, pues me parece, quiero decir, para el mantenimiento que luego paga la Administración General del Estado. Entonces, bueno, ahí habría que hablar luego del tema de las inmatriculaciones. Y luego, yo soy conocedor de que hay como especie de doble pago. Mi última, en el último sitio que recalé como personal público es en los servicios sociales de la Comunidad de Madrid. Y, por ejemplo, había un acuerdo con la provincia religiosa de Madrid, ¿no? De Madrid-Alcalá, en la cual se pagaba a los sacerdotes por estar en las residencias. Claro. Por estar en las residencias. Pues, sí, hablamos de eso, que siguen estando en residencias, en hospitales, en el ejército. En el ejército. Entonces, claro, a mí particularmente me escandaliza que se gaste el dinero en sacerdotes. Iba a hacer un chiste negro, pero no. O sea, cuando se lo podían haber gastado en medicalizar las residencias en la época de la pandemia, ¿no? Y no pagar salarios a los sacerdotes. Aparte que ahí también ha habido al final café para todos también. Es decir, bueno, también hay mayorcitos que son de religión musulmana o incluso ortodoxos que son de inmigrantes que vienen de países del este, ¿no? Se puede utilizar el dinero de una forma más razonable. Y sobre todo nosotros vamos por cumplir aquello que era un brindis al sol en aquel acuerdo que se firmó con la democracia incipiente de llegar a la autofinanciación por parte de la Iglesia, que creo que además le daría más libertad. Claro. Te da mucha más libertad. Porque no estás dependiendo... Me estoy acordando, parece que no viene al caso, pero me estoy acordando de unas declaraciones de... ¿cómo se llama? Unai, el presidente de... Bueno, secretario general, perdón, de comisiones, yo que he sido siempre... Unai Sordo, que siempre he sido militante de comisiones, y decía, nosotros el 80% nos financiamos con las cuotas de los afiliados, y eso te permite libertad.
Porque si estás al salario de la administración pública o estás al salario de lo que sería peor de la patronal, pues imagínate qué defensa puedes hacer de los trabajadores. Quiero decir que eso incluso es interesante para la propia... Para tener esa independencia. Claro. Entonces nosotros lo vemos así, pero tardará. ¿Y por qué también la casilla de fines sociales, no? Bien, la casilla de fines sociales, ¿por qué? Siempre se pone el mismo ejemplo, que es el que voy a poner. Cáritas. Al final Cáritas sí que es verdad que obedece a fines sociales, pero la mayoría o sea, una parte bastante pequeña la dedica a fines sociales, el resto se va, entre otras cosas, a salario. Con lo cual dices, hombre, entonces se da esa doble... entonces nosotros recomendamos, de hecho, se ha publicado hace poco, hemos hecho unos carteles y creo que se ha publicado en alguna de las prensas. Lo sacamos también. Lo habéis sacado vosotros en alguna, claro. Pues eso, diciendo, no marques ninguna de las dos. Claro, vemos cómo asemejamos a la Iglesia Cáritas y luego Cáritas ve su financiación y hay muchos grandes donantes, ¿no? Como de personas individuales, y luego esa financiación de la Iglesia Católica es una parte que existe, pero que es relativamente pequeña del total incluso de Cáritas, aunque esté ligada a la Iglesia. Te quiero preguntar, mencionábamos antes, las inmatriculaciones. ¿Qué han sido las inmatriculaciones y qué han supuesto para el patrimonio o bien de muchos pequeños municipios o bien del Estado incluso? Caso paradigmático conocido por todos, la mezquita catedral de Córdoba. Según a quién le preguntemos, ¿no? Claro, es que ni siquiera necesitaba una inscripción registral a través de un notario, sino que se facultaba al obispo, no sé a qué, francamente no recuerdo qué cargo, pero supongo que sería el cargo más, al obispo de la zona a la que correspondiera, para poder escribirlo sin mayores problemas. O sea, es igual que si yo, a ver, ¿dónde vives, Víctor? En tal sitio, me voy al registro de la propiedad y digo, oye, lo de Víctor me lo apuntáis a mí. Claro, y tengo derechos. Y el Estado me ha dado esa capacidad. Quiero que la gente lo vea así, ¿no? Es que, y una cosa llamativa es que no es algo que digas del siglo XIX, que es algo relativamente reciente. No. ¿Qué va? El siglo XIX es conocido que pasó los famosas desamortizaciones. Casi al revés, ¿no? Primero la de Madoz y luego la más conocida, que ahora mismo se me ha olvidado. La de Mendizábal. La de Mendizábal, o sea que gobernaban entonces los liberales. Es que incluso nosotros hemos pedido ya varias veces, claro, aquí en este municipio que gobierna la izquierda. Sí, pero no nos han contestado. O sea, ¿quién nos tiene que contestar esa petición de bienes inmatriculados? El ayuntamiento, es al que se lo hemos preguntado. Aparte que entendemos también que habría, o sea, lo de no cobrar el IBI, además, claro, o sea, el resto de los ciudadanos y de los mortales lo pagamos, pues yo creo que lo deberían pagar todos. Además, a nivel general, sí que hay una norma que yo creo que se está incumpliendo, y es cuando se dedica puramente para el culto, es cuando está vale, pasando. pero si tú tienes una actividad económica, o sea, si yo monto un bar, tengo que pagar el IBI. Comentábamos de la iglesia que se puede dedicar, por ejemplo, comentabas de una iglesia, no sé si en el Camino de Santiago habías dicho, que como ya no había, digamos, culto, ya no había actividad religiosa porque se había vaciado ese pueblo o esa iglesia, se había convertido en un hotel. Y eso, al ser parte de la iglesia, estaría exento de IVA. Me imagino que esto, doctores tiene la iglesia y abogados también, me imagino que habrían llegado a algún convenio con alguna empresa hotelera, claro, y lo habrían vestido de alguna manera para intentar evitar la tributación, ¿no? Pero bueno, efectivamente están ejerciendo una actividad económica, y si cualquier otro ciudadano paga por ello, ¿por qué no va a pagarlo la iglesia, ¿no? Te quiero preguntar, porque estas últimas semanas ha sido muy sonado, digamos, el momento de inspiración divina en el cual el Espíritu Santo ilumina a los cardenales y se elige un nuevo papa. ¿Cómo habéis visto ese proceso de un papa como era el Papa Francisco, digamos que muy bien visto, muy bien valorado en espacios, digamos, más laicos, sí, o más progresistas, a esa elección de un papa, el Papa Prevost, estadounidense, muy defensor de los derechos de las personas migrantes en Estados Unidos, donde digamos que, aunque a lo mejor no es tan, digamos, progresista, permíteme la expresión, como el Papa Francisco, sí que es, digamos, continuista de esa visión más social de la Iglesia.
León XVI, perdón, que no he dicho el nombre. 14. Yo creo que obedece a una operación de marketing en la cual son absolutamente especialistas la Iglesia. Yo recuerdo cuando me dedicaba a temas de emprendimiento en la Comunidad de Madrid como empleado público, me acuerdo que los temas de marketing los hacía una escuela que pertenecía a los jesuitas que se llama ESIC, que es muy conocida, tiene mucho predicamento. Recordemos que el Papa Francisco era de los jesuitas. Era jesuita, y este es agustino. Es Agustino. No dan puntada sin hilo. Antes de iniciar la entrevista estábamos hablando y hablábamos, ¿no?, de Francisco, la relación que tenía o el asunto de que estaban perdiendo clientela, si se permite la expresión, en Sudamérica, y el hecho de nombrar un papa de origen sudamericano, en este caso argentino, obedecía a eso, en que las iglesias protestantes, sobre todo la evangelista, estaba teniendo una pujanza frente a la Iglesia Católica muy importante. Digamos, una intención de recuperar fieles en América Latina cuando pujaban otras confesiones. Efectivamente. ¿Hasta qué punto podemos entender que había un giro cuasi copernicano en la Iglesia? Hombre, me cuesta creerlo, porque al final han sido más gestos que realidades. Si ha habido, por ejemplo, un gesto muy importante era el quitar la prelatura personal al Opus Dei. Por ejemplo. Pero yo creo que eso también era una lucha de poderes, ¿no? Decir, no, aquí mando yo, o sea, no te voy a dejar, o sea, era lógico también. Claro. Quiero decir que igual lo podía haber hecho un papa de carácter más conservador, ¿no? Pero es que me cuesta trabajo creer en la conversión, ¿no? Esto es como San Pablo, ¿no?, que se cayó del caballo, y me cuesta trabajo creerlo, porque ¿dónde estaba Francisco cuando estaba Videla? Claro. ¿Dónde estaba Prevost con los casos, mogollón de casos que se han dado de temas de pederastia en los Estados Unidos? Que allí se arregla muy fácilmente a golpe de talonario, más que aquí también, pero allí también. Justo se ha visto estos días que en esa, digamos, pelea de poder que comentabas, uno de los grupos, digamos, más conservadores de Perú, que es donde era arzobispo el actual papa, acusó al actual papa o intentó endilgarle unos casos digamos, de encubrimiento de pederastia, que luego se demostró que no era así, que era precisamente al revés, que había sido el papa actual uno de los actores que había permitido que se jugaran esos casos. ¿Crees que la Iglesia, digamos, sí que se ha dado cuenta de que tenía un problema con esos casos de acoso sexual a menores y de pederastia y ha empezado progresivamente, quizás más despacio de lo que a muchos nos gustaría, a tomar cartas en el asunto? Sí, pero esto va muy despacio. O sea, si tú o yo cometiéramos ese delito, estábamos en la cárcel, sin duda alguna, muy merecida, dicho sea de paso, y si fuéramos sacerdotes probablemente nos mandarían a un exilio, no sé si dorado o no, pero en cualquier caso no pisaríamos la cárcel, como ha sucedido. Claro. ¿Qué ha pasado con el estudio que ha hecho el Defensor del Pueblo en este país? O sea, no tenemos más que tirar de la hemeroteca y decir, a mí me escandaliza profundamente, ¿no? Decir, bueno, es que no se ha hecho nada al respecto, cuando en otros casos, vamos, cuando en casos de ciudadanos de a pie, claro, pues habrán tenido su condena como debe ser, supongo, que vamos, como debe ser, y como ha sido. Y en este caso yo creo que eso ha ido muy despacio, pero yo creo, conscientes tienen que ser. Pero ese problema se soluciona. ¿Por qué hay menos casos en las iglesias protestantes? Pues porque se pueden casar, claro. Por ejemplo. Es que, claro, es que el sexo yo creo que es algo connatural al ser humano, y el celibato yo creo que es algo contra natura. A las pruebas me remito. Claro. Entonces sería así de sencillo. Se llegará, pero no sé, mis nietos no creo que lo conozcan tampoco. Bueno, porque estos movimientos van muy despacio. Muy despacio. Bueno, estaba enfrentando, comentábamos, la Iglesia, todos esos debates que tiene abiertos. Háblame también de cómo veis otras religiones, además de la católica, y su presencia o su influencia en España, que decimos que gracias a ese café para todos que decías, digamos que también tienen, digamos, una presencia más o menos creciente. Sí, sobre todo, fundamentalmente, claro, habría que ver las estadísticas de los países de los que recibimos migrantes, y ahora mismo la más importante podría ser la musulmana, y luego protestantes, porque también de Sudamérica, claro, que era lo que comentábamos un poco antes, ¿no?
cada vez está teniendo más influencia religiones de carácter protestante, sobre todo los evangélicos, fundamentalmente evangélicos. En algunas comunidades, por ejemplo la rumana, también hay más presencia. Podríamos hablar, por ejemplo, en Rivas de una comunidad budista bastante numerosa, que tenemos un centro laico, en este caso vinculado al budismo pero laico. Sí. Bueno, sobre eso habría mucho que hablar porque en puridad el budismo no es una religión. Claro, bueno, podríamos hablar Bueno, si es una religión, una creencia, está ahí una filosofía, claro. Esto es. ¿Dónde pondrías Basada esa- en una persona, en Sí, el príncipe sí, sí, Siddhartha sí. Gautama, que es un señor que existió. Sí. Pues igual que Jesucristo, el que creía que existió, que de eso también habría que hablar, pero en fin. ¿Y dónde marcarías esa, a lo mejor, distinción? ¿En las religiones abrahámicas? Claro. Esto que los musulmanes llamaban las del libro. Curiosamente, en la historia siempre tuvieron, por ejemplo, cuando la conquista de España por los musulmanes, nos dejamos invadir prácticamente porque la presión que ejercían los reinos visigodos en el entonces, la presión fiscal, me refiero, era bastante más importante que la que podían ejercer los musulmanes, sobre todo sobre lo que ellos llamaban las religiones del libro, es decir, sobre los judíos, que con los visigodos estaban bastante fastidiados, pero muchísimo, y de los católicos, y que pagaban el diezmo, exactamente igual que pagaban con el diezmo, que viene la palabra de la décima parte, claro. pero les permitían su religión, ¿no? Entonces, no. Y en esa pluralidad, digamos, quienes no practicáis una religión, comentábamos antes la importancia para la Asociación Laica de Rivas, donde también hay incluso personas creyentes, comentabas, de ese concepto de libertad de pensamiento. Yo creo que es fundamental, pero dentro de la libertad de pensamiento y libertad de conciencia, Claro. también habría Que hay un matiz, claro. también había ciertos matices ahí. Por un lado, sí que ser permisivo con las creencias, pero bueno, hasta cierto punto. No sé quién decía que esa famosa frase de dentro de un orden, era Suárez, ¿no? Puede ser, Me sí, parece sí, que era Suárez. Pues eso, dentro de un orden. Y para nosotros es fundamental. Y ese es lo que hay que educar a la gente. Retomo el tema de la educación para la ciudadanía, que creo que es capital en los niños a cierta edad. Y no inculcarles creencias y sobre todo dogma, Claro. ¿no? Que es inapelable, ¿no? Es un poco como lo del Papa, que es infalible. Pues el Papa es infalible. Pues... Ya por terminar, comentábamos antes que el espacio cedido por las religiones tradicionales también se llena muchas veces de la astrología, de los gurús, de hacer burpees o de no sé qué. ¿Crees que hay también a lo mejor otros dioses, permíteme la expresión, otras pseudo religiones que han entrado en la esfera pública? Pienso en esos mitos también dogmáticos, si quieres, a la que mencionabas, que también generan como ese pensamiento tan digamos, bueno, tan también basado en creencias y no en conocimiento. Yo estoy pensando en la cienciología. Por ejemplo, claro. Miedo me da, porque si miedo me dan las otras, esta me da más miedo todavía. Pero era esa necesidad que tiene el ser humano de vamos a llamarlo espiritual. Sí que hay un error, fíjate, no recuerdo, ya te pasaré la referencia porque es un libro muy interesante, decir, resulta que los que no tenemos religión no tenemos espiritualidad, cosa absolutamente incierta, porque tenemos derecho a ese espacio espiritual también. Vamos, no es que tengamos derecho, es que tenemos ese espacio espiritual también, que no es monopolio exclusivo de las religiones. Claro, entonces hay un libro de un teólogo francés Qué bueno. que habla de esto. A ver si me acuerdo, no es que no me acuerdo ahora mismo del, pero ya te daré la referencia, porque la verdad es que es un libro muy interesante, porque te refleja una cuestión que parece estar en la calle, decir, bueno, los que no practicamos ninguna religión o eres claramente ateo, parece que no tienes ninguna espiritualidad. No somos de los de solo 2 y 2 son 4. Claro. También tienes un espacio que debe existir. Y al revés, esos ateos pueden tener luego esos espacios de dogmatismo. Pienso en las power balance, en la astrología, en muchas cosas dogmáticas, científicas, que sin embargo han ido calando en ese espacio también huérfano, digamos, de esa espiritualidad. Pues si haces eso, pues se me permite una expresión muy castiza, estás haciendo el pan como unas hostias. Quiero decir que bueno,
Sales del fuego para caer en las brasas, ¿no? Que sería otra expresión un poco más afinada. No lo entiendo. Yo particularmente, como persona no religiosa, no lo entiendo. O sea, si no... Yo creo que había un chiste, creo recordar que era del hermano Lobo en su época, dice, si no creo en lo que dice el Vaticano, ¿cómo voy a creer en el horóscopo que viene en el Ola? O en el... O sea, es decir, que tiene menos seguidores, por decirlo de alguna manera. Y parafraseando, ¿no?, a ese relativismo, ¿no?, que criticaba, así que critica a veces también la Iglesia Católica, ¿hay quien ha sustituido un Dios católico por el Dios del mercado, por un dogmatismo, digamos, económico o de otro tipo de pensamiento? Sin duda. Esto lo decía muy bien José Luis San Pedro, lo decía muy bien, que el actual Dios era el dinero. El actual Dios es el dinero, el medrar, lo económico, y eso es tremendo. O sea, ahora tenemos como ejemplos, no te voy a decir, no como dioses, pero como grandes ejemplos. Como apóstoles. Elon Musk, como apóstoles, Zuckerberg, o sea, ¿qué dices? Dios mío. Y eso no puede ser. Bueno, ¿y qué le pedirías? Porque no representa ningún valor. Ellos nos quieren vender como esto que los norteamericanos llamamos el self-made man, ¿no? Eso sí mismo. Pero bueno, el self-made man no deja de ser... Un mito, ¿no? No abrahámico en este caso. No deja de ser un mito, claro, pero que digamos que sirve para a las personas que estamos en la clase media o incluso claro, en la clase media baja, tengas esa aspiración de decir, yo puedo llegar a... Pues vaya aspiración. Quiero decir que tenemos mejores apóstoles para eso. José Luis San Pedro era un claro ejemplo de, pues de ello. Con esa recomendación, si quieres, nos despedimos. Juancho, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Víctor. Y con esta entrevista nos despedimos en Zarabanda Televisión, invitándoos a esa libertad de pensamiento de la que hemos hablado para no, digamos, atarnos a esos dogmas del tipo que sean religiosos o no, y practicar esa libertad de pensamiento, esa tolerancia hacia las distintas formas de creencia, de pensamiento, de conciencia, que permiten, como defiende la Asociación Laica de Arribas, que podamos convivir mejor en sociedad todos y todas. Así que con ese deseo nos despedimos a esta parroquia que con mucho cariño nos estáis viendo desde casa o desde el móvil. Muchas gracias, Zarabanda Televisión. Nos despedimos un día más.